casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Tome asiento. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, damos gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos da. Quiero tomarme una licencia antes de comenzar a predicar. Quiero pedirle que oremos por un país amado, tan amado nuestro, un país donde va nuestra hermana Zenet, que la vamos a echar de menos. ¿Quién va a tener su peinado ahora? Siempre digo, tan lindo su pelo, así que ojalá que alguien se inspire y pueda seguir las huellas de Asenet, Choco, nuestra hermana tan amada. Pero quiero que oremos por Colombia. ¿Sí? Ellos están de elecciones hoy día, están en una situación muy difícil, muy compleja. Entonces, inclina un poco su rostro, por favor. Oremos. Padre, oramos por la nación de Colombia. Oramos por esa tierra tan hermosa, Señor, de gente tan linda, Señor, de lugares tan preciosos, de una historia, Señor, tan extraordinaria. Señor, gracias por Colombia, a quien bendecimos. Señor, y oramos para que este día, Señor, tu mano, Señor, pueda estar sobre esa tierra deseada, hermosa tierra. Oramos, Señor, para que los designios que se están hoy día, Señor, llevando a cabo por medio de las elecciones de ese país, Señor, puedan llevar a esa nación a un retorno, Señor, a un retorno hacia ti, para que se arrodille delante de ti, así como también nosotros, y pueda ser prosperada la nación en todo sentido. Oramos, Señor, para que nuestros amadas y amados colombianos, Señor, puedan disfrutar de un país restaurado, bendecido, Señor, con tu presencia sobre ellos. Y oramos, Señor, por la provisión y por la prosperidad de esa tierra, Señor, para que tú bendigas a ese lugar. Gracias, Señor, por nuestra Latinoamérica, por cada país. También oramos por nuestros hermanos bolivianos que lo están también pasando tan difícil en estos tiempos. Oramos también por nuestra tierra, por nuestro propio país, Señor, para que tengas misericordia también de nuestra tierra. Gracias, Señor, por esta linda tierra que tú nos has permitido desarrollarnos, crecer. Para muchos nacer acá y también para otros ha sido de acogida. Gracias, Señor, por nuestra nación. También la ponemos en tus manos, Señor, para que todo este mundo algún día pueda reconocer que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero tomarme una segunda licencia. Estoy de pura licencia hoy día. Así que voy a tomarme una licencia de 5 meses con goce de sueldo. No. Dice la palabra del Señor, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Amén. Cosa estima del fruto del vientre, como saetas, como flechas, como saetas en mano del valiente, ¿cierto? El valiente toma el arco, tensiona, ¿cierto? Lo tensiona, está la saeta, está la flecha en el arco, esperando ser lanzada, y tú la estiras, ¿cierto? Porque el objetivo de tensionarla es que la saeta salga muy lejos, ¿cierto? Muy lejos, y que llegue al destino al cual
el valiente, en este caso, el arquero, pretende que llegue. La Biblia dice que los hijos son como saetas, son como la flecha. Y los padres somos como esos arqueros que tensionamos el arco, con el objeto de que la flecha llegue lo más lejos posible, ¿cierto? Ese es el anhelo que tenemos los padres por nuestros hijos. Y yo quiero bendecir a mi hijita que ayer cumplió años, que cumplió ya sus 25. Y yo quiero que, como una flecha, como un arquero, la estiramos con fuerza para que llegue lo más lejos que Dios quiera que llegue. ¿Amén? Así que te bendigo, mamita. Un besito. ¡Mua! Encontrarse con Jesús, para algunos, es como encontrarse con la religión. De hecho, la mayoría de las personas confunde el encuentro con Dios con el encuentro con la religión. La religión, que se entiende como ese conjunto de creencias, de prácticas, con sus símbolos, como tenemos acá, y con las experiencias que vivimos, mediante las cuales las personas se relacionan con lo sagrado. La religión entendida de esa manera, como ese conjunto de prácticas que nos acercan a lo sagrado, tiene un poder doble. Por una parte, nos acerca a lo divino. Nosotros somos personas religiosas. Estar acá hoy día, practicamos una religión con sus conceptos, con sus prácticas, con sus símbolos. Y esta práctica comunitaria, colectiva, nos acerca a Dios, pero también la religión tiene el poder de invisibilizar a Dios. Tiene dos caras. Es tan sutil el encuentro con la religión que podríamos tener la convicción que estamos cerquita de Dios por causa de los símbolos de la religión, pero en realidad estamos lejos de Dios. Mire el poder que tiene la religión. La palabra religión significa religar, arrejuntar, como diríamos en buen chileno. Unir dos cosas, unir el hombre con Dios. A través de la práctica de religión estamos más cerca de Dios, pero la religión, como vamos a ver, tiene también el poder de alejarnos de Dios. ¿Cómo es eso? Es como que tiene dos caras. Esto último, invisibilizar a Dios, significa que la religión puede reducir a Dios a un conjunto de códigos de obediencia. La mayoría de nosotros, cuando nos hablan de religión, automáticamente lo que pensamos es en un código de obediencia, de sujetarnos a ciertos elementos que se entienden que son una práctica común de esa religión. De hecho, quizás varios de ustedes han pasado por la experiencia que cuando tú te preguntan y te dicen, sí, yo voy a una iglesia. La pregunta inmediata no es ¿cómo es Dios? Cuéntame un poquito de tu religión. La pregunta automática es ¿y puedes bailar? ¿Puedes ir a fiesta? ¿Sí o no? Algunos de ustedes son, ¿cierto? Son buenos. En la religión son buenos, ¿sí? Entonces, automáticamente se asocia la religión a un conjunto de códigos. ¿Es así o no? Junto con lo anterior, la religión puede llegar incluso a despertar en nosotros la cara más temible de la religión: la hipocresía. Aparentar algo que no somos estando dentro de la religión. O sea, la religión nos permite practicar los códigos de la religión hipócritamente. Practicamos haciendo algo, pareciendo algo que en la práctica no somos. Eso se llama hipocresía. Y no solamente eso, sino que tiene incluso el poder de
sentirnos con el derecho de juzgar a otros. Porque yo practico la religión, tengo la prerrogativa, me siento con el derecho de juzgar a otros que no practican como yo, aun cuando yo podría aparentar practicarlo, pero no serlo. Eso es una hipocresía. Hoy vamos a ver la historia de una mujer cuya historia desnudó la intención hipócrita de aquellos que la acusaban, pero también desnudó la realidad de su propio corazón, de la mujer, que tenía una profunda necesidad de restauración, pero estaba atrapada, como muchos de nosotros, en la religión. Juan capítulo 8 nos habla de una mujer que no sabemos su nombre, pero sí conocemos su pecado. Dice el verso con el cual comienza el capítulo 8, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio le dijeron a Jesús así: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Jehová, en la ley de Moisés, lo que corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley nos mandó así: apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús, ¿qué dices tú? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, por primera vez en esta historia, habla y dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer, cuyo nombre no conocemos, era parte de un sistema religioso. Un sistema religioso que en ese tiempo era muy importante para la manera como se entendía la vida. Esta mujer era parte de un sistema religioso. Tú también. Si estás aquí es porque eres parte de un sistema religioso. Un sistema así posee códigos que son comunes a todas las personas que forman parte de ese sistema. Estos códigos buscan regular la vida. A través de estos códigos sabemos, por ejemplo, qué es bueno y qué es malo. Es decir, estos códigos regulan la moralidad de las personas. Para que esto pueda ocurrir, el código debe ser aceptado por todos quienes forman parte de esa comunidad. Evidentemente, en el tiempo que estamos hablando, los códigos que regulaban la vida de las personas eran conocidos por todos los judíos. Esos códigos estaban prescritos en la ley de Moisés. Para que todos en una comunidad se regulen por un elemento común, ese código es común para todos y debe ser compartido por todos. En nuestro caso aquí también. ¿Cómo se llama ese código entre nosotros? La Biblia.
la Biblia es el código que todo lo que estamos aquí compartimos como elemento compartido, común, al cual nosotros nos sujetamos, porque aquí hay palabra de Dios en términos de su plan, obviamente el plan de Dios, pero aquí se regula la vida. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón, con mucha firmeza, que esto es palabra de Dios, de tapa a tapa, incluye los mapas. Esta es palabra de Dios. Y nosotros creemos que la única regla que tenemos y por la cual nos conducimos y compartimos una idea colectiva respecto de cómo debe ser nuestra vida, está aquí. Este es el código que nos une. Si has leído la Biblia, sabes que en ella se sanciona la conducta. Con el favor de Dios cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y con la sanción cuando no. Todos hemos experimentado esto en la vida, todos nosotros, porque tú y yo sabemos que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios nos va bien. Y cuando le hacemos las cosas a la manera que no es de Dios, experimentamos la consecuencia de aquello. Tú lo sabes. Tienes experiencia. Ahora mismo tú puedes, cuando viene la luz de Dios, cuando viene palabra de Dios a tu vida y se establece en tu vida la manera como Dios piensa, como Dios quiere que tú conduzcas tu vida, tú resuelves de que hay un camino que nos acerca a Dios, pero hay un camino que nos aleja de Él. Y vivimos la experiencia de caminar por aquella vereda. La mujer de la historia creció en un contexto de religión. Muchos de ustedes también. Yo crecí en un contexto de religión. Crecí en esta iglesia. Para quienes no me conocen, yo nací biológicamente en esta iglesia, he estado siempre aquí. Y desde pequeño yo sabía que habían códigos, no conocía la Biblia, pero sabía que habían códigos. Y de hecho, cuando yo era niño se cantaba una canción que me martirizaba. Cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus oídos lo que oyen. Ay, Señor, me martirizaba eso. Que hay un Dios que está mirando, ¿no? Y yo miraba para arriba porque sabía que mi boca había dicho cosas que no, y había oído cosas y había visto cosas y yo no había leído la Biblia, pero sabía que había un código que regulaba a los que cantaban por lo menos. Y eso me golpeaba la mente porque crecí en un código, en un contexto de religión. La mujer del contexto que leímos se movía en un contexto de religión. En este contexto las reglas estaban bien claras, hermanos, bien claras. Los fariseos se encargaban de recordárselo permanentemente al pueblo. La tarea de ellos era recordarle al pueblo las conductas. Con relación a la conducta sexual, que es la que estamos leyendo, la Biblia, nuestro código de conducta compartido, ubica su práctica, la práctica sexual, la ubica claramente dentro del matrimonio. Sin ambigüedad. No es ambigua la palabra en esto. La práctica, la práctica sexual en el código que compartimos todos nosotros, y si decimos que esta palabra es la que regula nuestra conducta, esta palabra ubica la conducta sexual, la práctica sexual dentro del matrimonio. Pero no solo eso, este código también define claramente los actos sexuales que contrarían la voluntad de Dios. Y hay muchos. La Biblia sanciona prácticas sexuales contrarias, por ejemplo, la práctica heterosexual. Es nuestro código. Contraría una práctica sexual distinta, contraría la voluntad de Dios. Y todas aquellas prácticas
que son contrarias al diseño de Dios, al diseño original. Si nosotros hoy día normalizamos las prácticas, porque estamos separados 2000 años de esta historia, y podríamos llegar a suponer que estas prácticas nos parecen medievales, o antagónicas, o anacrónicas, mejor, es porque posiblemente hemos normalizado, porque la sociedad sí lo normaliza. Pero que la sociedad lo normalice no significa que este código lo normalice. La Biblia no lo normaliza. Por supuesto que podríamos acercarnos a este tema y decir, bueno, pero como me dijo una vez una persona que yo estaba ministrando, un varón, me dijo, pero pastor, usted es hombre también, pues entiéndame. Sí, yo te entiendo. Pero este es el código. Todas las prácticas están claramente definidas en la Biblia y tienen su sanción. Incluso para el caso del adulterio, quizá a usted esto le va a parecer exagerado, para el caso del adulterio, que es cuando en un matrimonio, ¿cierto?, se engañan sexualmente entre ellos, la pena máxima prescrita en el código es la muerte. Ambos, no solamente uno, ambos, los que adulteraban, ambos debían morir. Para comprender esto teológicamente, ¿por qué el Antiguo Testamento establecía la pena de muerte para el adulterio? No debemos mirar este mandato simplemente como una ley civil antigua o como una reacción desproporcionada para algo que parece tan natural, sino a través del lente de la santidad de Dios, la naturaleza del pacto que hizo Dios con nosotros y el diseño de Dios en la creación. Primero porque el matrimonio no es solamente un contrato social, por eso que tú puedes ir y firmar un contrato y casarte, pero es importante para nosotros comprender que el matrimonio no es un contrato social o legal para nosotros los cristianos, sino que es un pacto sagrado diseñado por Dios desde la creación. Romper el lazo matrimonial mediante el adulterio no era solamente una ofensa moral contra el cónyuge, era una profanación directa al símbolo del pacto de Dios. Y eso es grave. Pero además, el pecado no era considerado un asunto estrictamente privado. Muchos de nosotros pensamos que la práctica del pecado es privada. Es un tema conmigo. ¿En qué afecta lo que haga yo a otro? Es mi vida. Desde el punto de vista del código que nos compromete a todos, enseña que el pecado tiene efectos corporativos. Mire usted cualquier familia donde esto haya ocurrido y va a poder constatar cómo el pecado enfermó a toda la familia. Y no solamente enfermó a la familia, tiene el poder de condicionar la vida de los hijos y de los hijos, y todo se destruye si es que eso no tiene solución. El pecado contamina la vida. Y Dios le dijo a su pueblo, ustedes han sido llamados para ser una nación santa. Y romper eso a través de las distintas prácticas que el pueblo con la cual se corrompía, tenía su sanción. Esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, había caído en un pecado de connotación sexual. El hombre también, por supuesto. Y según la ley, debía morir. Todos los actores, según leímos, todos los actores presentes en esta historia conocían los códigos que regulaban la vida de las personas de esta época, todos. Esto incluye a la mujer que estaba ahí, al hombre que no lo trajeron, pero estaba comprometido también en el mismo problema,
los fariseos que estaban presentes, los escribas, la multitud, todos los que estaban ahí, sabían cuál era la pena que debía aplicarse por el acto de adulterio de esa mujer. Y Jesús, que estaba ahí, también lo sabía, porque es un código colectivo. Todos lo conocemos, todos sabemos lo que debería suceder ahí. El contexto nos presenta un cuadro entonces complejo, porque la religión tiene dos caras. La primera, la que nos bendice, con la cual creces en la fe y te permite desde pequeño estar en una iglesia, por ejemplo, o desarrollarte en un contexto, en una comunidad de fe, donde encuentras contención, apoyo, colaboración en tu vida, encuentras amistad para desarrollarte, para crecer, en fin, es la cara que anhelamos de la fe. Pero también tiene una segunda cara, que es la cara de la sanción. Por supuesto, no nos gusta la segunda. Estamos bien en un contexto que nos sostiene, que nos soporta, que nos da fundamento para la vida. La iglesia nos da eso. Pero en este código compartido también existe la otra parte, que es como la cara fea de la religión, porque es la que nos busca regular, ordenar nuestras vidas, de alguna manera. Y como la sociedad nos invita a hacer lo que queramos, haz lo que quieras, hay marcas que dicen eso, ¿no? Do it, hazlo, o sea, haz lo que tú quieras con tu vida, que nadie te prive lo que tú quieres hacer. Pero tú y yo estamos bajo un código que se llama Biblia. Y no está aquí para jodernos la vida, discúlpeme la expresión. Porque a través de las regulaciones de Dios, nuestras vidas se ordenan. Se ordenan. Somos mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Dios sabe por qué. El cuadro es complejo. Entonces traen a la mujer y la ponen en medio, expuesta para la sanción. El código decía lo que había que hacer, estaba claro, todos lo sabemos. Los juzgadores que estaban ahí presentes ya habían decretado su veredicto. Todos los que estaban presentes ahí sabían lo que debía ocurrir. Solo faltaba algo, la palabra de Jesús. Que Jesús decretara la pena que correspondía aplicar. Ahora, no le dieron este beneficio a Jesús porque lo respetaban como maestro. No le dieron este beneficio de ser el juez sancionador porque respetaban su veredicto final. Se lo dieron porque si Jesús se mostraba misericordioso, como lo era, entonces iba a liberar a la mujer de lo que le correspondía experimentar. Pero si Jesús hacía eso, Jesús entraba en contradicción con la ley de Moisés. Y eso le daba argumentos a los fariseos para silenciar a Jesús. Caía en contradicción Jesús. Pero si Jesús decía, apliquen la pena capital, si Jesús hacía eso, entraba en sedición con los romanos. Recuerden que los judíos estaban bajo el imperio romano. Y los romanos no le permitían a los judíos aplicar la ley capital. No podían los judíos aplicar pena de muerte. Solo lo podían hacer los romanos. Si Jesús hacía eso, caía en un problema político. Jesús está al medio. Lo que tramaron los fariseos, hermano, es un juego de joyería exquisito. O sea, la encerrona era buena, hermano. Lo dejaron contra la espada y la pared a Jesús. Si alguna vez buscaron cómo encerrarlo y cómo provocar en él una contradicción, esta estaba pero exquisita. ¿Y qué hicieron las personas? Usaron a una mujer como instrumento para encerrar a Jesús. ¿Te has sentido así?
sabiéndote culpable como la mujer, porque la mujer era culpable, y sabiendo que no puedes torcer el veredicto bíblico, porque el veredicto es culpable. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez que sabe que cometió algo que de acuerdo al código compartido implica sanción? ¿Sabes? Sabes, porque la Biblia lo dice, que esa práctica es sancionada. Lo vives, lo experimentas, lo has experimentado seguramente. ¿Te gustaría saber si hay una salida para tu condición, para tu situación, que claramente la Biblia dice que no tiene salida legal, porque la paga del pecado es muerte? Pero además uno podría preguntarse si te has sentido como esta mujer, cuyo nombre no sabemos, pero sí conocemos su pecado. Qué triste es que la gente no te conozca por tu nombre, sino que te conozca por tu conducta. No saben cómo te llamas, pero eres la adúltera. Eres la que robó. ¿Cuál esa? ¿Cuál esa por la que se acostó con el marido de otra? ¿Cuál? Esa, pues esa que no es el nombre, es el pecado. Un estigma que no se lo inventaron, se metió solita en esa condición. Hasta aquí, la religión de esta mujer no le sirvió de nada. Porque recuerda, ella creció en un contexto de religión. Ahora, por regla general, todos entendemos que quien juzga, el juez, por ejemplo, si alguien va a jugar en cuestiones de moralidad, lo hace justamente porque su vida es un ejemplo de moralidad. Uno esperaría que si un juez aplica una norma en ámbitos relacionados con la moralidad, lo que uno espera es que ese juez sea alguien que tenga una moralidad consecuente. Es así, ¿no? O si lo hace en cuestiones de uso del dinero, uno esperaría que la persona posee cierta integridad en su manejo financiero. ¿Sí o no? Usted esperaría que nosotros los pastores, si tenemos que aplicar ciertas normas en esta iglesia, usted esperaría, y con justa razón, que nosotros los pastores tengamos autoridad moral para decretar lo que decretamos. Es así, ¿no? Porque si no, esto sería una secta, hermano. La religión no solo tiene dos caras, también tiene máscaras. Una de ellas nace de la forma como la religión regula la vida de las personas. Lo hace a través de la regulación de la conducta. Explico esto. No olvidemos que la mujer creció en un contexto de religión. Podríamos suponer que en un ambiente así, donde creces en un ambiente de religión, uno podría suponer que ese contexto la iba a blindar de alguna manera en su manera de cómo practicaba su sexualidad. Pero no lo hizo. La religión puede prescribir pautas, pero en este caso, como en tu caso y en mi caso, no tiene el poder de blindarnos frente al pecado. Nos ayuda, por supuesto, estar en un ambiente como este, nos ayuda porque hay ciertos códigos, ciertos elementos, ciertas prácticas que nos recuerdan cómo es vivir en santidad para Dios. Pero no tiene el poder de inmunizarnos, no tiene el poder de blindarnos, básicamente porque por la forma como nos relacionamos con la religión, podríamos burlarla. Esto tiene un nombre, ¿no? Se llama hipocresía. La mujer creció en un contexto, es como cuando tú ves niños que crecen en un contexto familiar donde uno esperaría que por causa de los códigos que se manejan en esa familia, ese niño o esa niña tenga una cierta manera de ser. Pero eso se puede perfectamente camuflar.
De hecho, podríamos tener en la iglesia, aquí y ahora, personas que sirven en algún ámbito de la iglesia, donde se espera, porque sus vidas están articulando los símbolos propios de la religión. Permítame, lo que tengo más cerca son los micrófonos, las guitarras, los instrumentos, pero puede ser cualquier cosa de la iglesia, que son elementos propios de los hábitos que tenemos en la fe. Podríamos suponer, estos elementos nos ayudan, porque entendemos que estamos en contexto de religión, a tener un cierto estilo de vida, pero podríamos camuflarlo perfectamente. Yo podría aparentar, pararme aquí delante como pastor y hablarles de la moralidad, y hablarles de la sexualidad, y hablarles de la intachabilidad y de la santidad de la vida, pero por dentro, en mis tiempos oscuros, en mis tiempos en soledad, yo podría estar esclavo de la pornografía. Podría yo como pastor vivir una vida oscura, pero cuando me paro aquí delante, ustedes no ven eso. Porque, como dice la Biblia, rostros vemos, corazón, no, eso no lo dice la Biblia, pero usted ve lo que sus ojos ven, pero usted no puede ver mi corazón. La religión permite eso. La religión permite camuflar por medio de la práctica. Si miramos con detención, todo el cuadro que estamos leyendo aquí está cargado de hipocresía. Si usted quería encontrar una historia de hipocresía, esta es. La mujer que disfrazaba su relación con su marido con un amante, hipócrita. Los fariseos que se levantaban como jueces de la moral, pero que sus vidas interiores estaban llenas de orgullo, hipócritas. La multitud que estaba dispuesta a aplicar la sanción capital, ciegos a sus propias vidas y al oscuro de su corazón, hipócritas. Sin embargo, por hipócrita que parezca la escena, el pecado era innegable. La mujer debía morir, porque así lo sancionaba la ley. Y la ley, como en cualquier parte, exige cumplimiento. Tú puedes ir contra la ley, pero la ley te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir, porque la ley espera sanción, la ley espera ser satisfecha, la ley fue puesta para cumplirse. La palabra de Dios, la ley, está para cumplirse. La paga del pecado es la muerte. El que peca tiene que morir. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. La ley no se va a quedar tranquila hasta que no se cumpla el veredicto de la ley. Entonces Jesús hace algo impresionante. Si alguien esperaba un pronunciamiento de Jesús, aquí lo tiene. Jesús dijo así, en este contexto de hipócritas: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué buena frase, hermano. ¿Sí o no? Yo creo que es la más grande de la Biblia, hermano. Qué tremenda frase, hermano. El que esté libre de pecado, aplique la ley. El que esté libre de pecado, agarre, tome una piedra y láncela. Hágalo. Es importante mencionar que Jesús no contradijo la ley. La mujer era culpable. Lo era ante la ley, ante los judíos, ante Dios. La sentencia debía ejecutarse porque la ley exige ejecución. ¿Pero quién la ejecutaría? ¿Quién haría de juez? ¿Quién lanzaría la primera piedra? El tema es que todos los ahí presentes eran culpables. Todos, sin excepción. No solo la mujer, todos. Jesús no anuló la ley, porque Él no vino a anular la ley.
¿A qué vino Jesús? A cumplirla. Él mismo lo dijo, no vine a abrogar la ley, no vine a anularla, yo vine a cumplirla. Jesús no anuló la ley, sino que cambió el enfoque de la acusación al examen de la autoconciencia de cada acusador. Todos los ahí presentes, sin excepción, habían pecado. Todos los que estaban presentes habían pecado. Sus conciencias le recordaban que así era. Todos. Porque por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están alejados de Dios. No hay uno solo. No ha nacido en este mundo una persona, a excepción de Jesús. No ha nacido en este mundo una persona que nunca haya pecado. Nunca. No existe esa persona. Solo uno, Jesús. Todos los ahí presentes habían pecado, pero se sentían con el derecho de ejecutar la sanción. Por supuesto que cuando Jesús dice esta frase, yo me imagino la mujer esperando el primer golpe. Porque Jesús no dijo lo contrario. No dijo, déjela tranquila. No se puso él por delante para cubrirla de las piedras. Jesús dice, apliquen la ley, pero aplíquenla al que tenga la altura moral para hacerlo. Y la Biblia dice que las conciencias de las personas que estaban ahí presentes comenzaron a operar en sus mentes y comenzaron a acusarles de sus propios pecados y fueron lanzando las piedras al suelo. Dice primero los más viejos, porque mientras más años tienes, más pecado acumulamos. Yo ya estoy viejo. Y quiero decirles que el domingo pasado, que creo que escuché una de las mejores predicaciones de mi vida aquí al pastor Eugenio, búsquenla en las redes, movió profundamente mi corazón, porque como soy viejo tengo harto que recordar. Y la Biblia dice aquí que los más viejos comenzaron a pensar en sus vidas, botaron las piedras, porque sus conciencias les decían que no tenían la altura moral para ejecutar la sanción. Ninguno. Quizás alguna vez tú te sentiste así. Personas que te apuntaron, que te sancionaron desde una moralidad fingida, desde una posición mostrando una altura espiritual que no tenían. Pero la práctica del ejercicio religioso lo camufla de alguna manera, porque la religión permite destacar en conocimiento bíblico, en conocimiento teológico, puedes ser experto en una materia, experto en otra, puedes conocerte los libros de la Biblia de memoria, puedes recitar textos de memoria y aún así vivir en tinieblas. Es más fácil estudiar teología que vivirla. Son dos cosas distintas. Pero la religión tiene el poder de hacernos pensar que porque estoy todos los domingos en la iglesia, porque les he enseñado a mi hijo a recitar los textos de memoria, porque me conozco las historias desde pequeño de la Biblia, porque soy una persona que siempre estoy ofrendando, estoy dando. La religión puede camuflar todo. No digo que todo eso sea malo. Yo crecí en un contexto donde me aprendí las historias, me aprendí textos bíblicos y eso fue maravilloso para mi vida. Pero la religión no tiene el poder de camuflar ni blindar mi vida. Porque aún dentro de esta misma iglesia tenía pecado. Como estoy seguro que muchos de nosotros también. Y aún cuando no vengas, no estés en esta iglesia o vienes poquito o primera vez que vienes. Pero si hay algo de fe en tu vida, porque te llegó de tu abuelita, de tu tía, de lo que sea,
no te blinda. Te puede ayudar, pero te puede engañar. Cuando todo lo que hacía ruido a esta situación se fumó, porque había mucha gente ahí, y se empezaron a ir, porque sus conciencias lo acusaban, quedó Jesús solo con la mujer. Qué lindo esto. Allí estaba la mujer. Desde mi punto de vista, la personificación de todas aquellas personas que su corazón está lejos de Dios, a pesar de estar viviendo en ambientes de religión. Ella creció en un ambiente de religión, pero su práctica demostraba que estaba lejos de Dios. Cuida tu práctica. Cuida tu práctica. Yo debo cuidar mi práctica, porque mi práctica habla de mi corazón. Pero también personifica a esa mujer a todas aquellas personas que están solas frente al juicio social y religioso producto de su pecado. ¿Quién me puede ayudar? Si vives en un contexto de complejidad como el que vive esta mujer, uno se pregunta, ¿qué salida hay para ella? Si Jesús está diciendo, apliquen la ley, ¿cuál es la salida para esta mujer? ¿Cuál es la salida para esta mujer? ¿Cuál es mi salida para mí? Tú que vives hoy día atrapada en una conducta, en una práctica, que a lo mejor nadie conoce porque no tienen por qué conocerla, pero tú la conoces porque tu conciencia te recuerda cada cierto tiempo que eso no es correcto. Porque hay un código que nos envuelve a todos, que es la palabra de Dios, que nos muestra que hay cosas que no están bien. Entonces Jesús abre un diálogo con la mujer. Mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer responde, ninguno, Señor. Se fueron. Jesús no está minimizando el pecado de la mujer. Quiero que le quede esto clarito en el corazón. Jesús no está minimizando el pecado de la mujer. No le está diciendo que se vaya tranquila y que Él está ahí para defenderla. Tampoco le dijo eso. Hoy día muchas personas se acercan a Jesús así, pensando que si te acercas a Jesús, Él te va a apañar en todo. Qué buena onda Jesús. Además tiene como cara de hippie así, ¿cierto? Entonces es como el amigo, ¿cierto? El amigo así. ¿Ah? Pero Jesús no hizo eso. Jesús no amparó la forma de vida de la mujer. Jesús no relativizó su pecado. De hecho, lo sancionó. La pena tiene que aplicarse. Jesús, el único santo en esta cena, el único santo, el único que tenía el derecho de tomar la piedra y lanzársela a ella, el único que estaba en esta cena que tenía esa prerrogativa, ese derecho, porque era santo, el único que su conciencia no le acusó con sus propias palabras. Todos nosotros aquí presentes, todos nosotros, nuestras conciencias acusan nuestras propias palabras cuando hay incongruencia entre lo que decimos y lo que somos. Jesús, el único santo en esta cena que tenía la prerrogativa, el derecho divino, porque era santo y sin mancha, tenía el derecho de tomar la piedra y lanzársela a la mujer. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si ante la misma respuesta de lo que el mismo Jesús decía, era Él quien tenía que aplicarla. No lo hizo porque el propósito de Dios no es destruir al pecador, sino dar una oportunidad para restaurar su vida. El propósito de Dios no es destruirte. El propósito de Dios es darte una oportunidad. Y no hay muchas en la vida.
Es una oportunidad para restaurar tu vida. Siempre doy este testimonio, siempre lo comparto, para que usted entienda la gravedad de lo que está en juego aquí. Por mi tarea pastoral me corresponde, lo hago, visitar a personas en sus lechos cuando están a punto de morir. Casi siempre es lo mismo, es casi una constante que se repite en cada cita, en cada reunión que tengo de esta naturaleza, que son muy tristes. Siempre digo lo mismo, porque cuando la persona que está ahí yace en su cama, en el hospital, donde sea, me ve llegar, yo siento que le pasan dos cosas. Una, qué lindo que el pastor llegó a verme, y la segunda, tan mal estoy que viene el pastor a verme. Y la que veo con mayor habitualidad es la segunda. Recuerdo hace años atrás cuando fui a ver un pastor, parecía una estrella, estaba así, amarrado en una cama vertical, no sé cómo se llama, la Eli debe saber, una cama vertical así, lleno de intubado, etc. Y cuando yo entro, nunca vi una persona en esa posición, en una sala de emergencia. Y cuando me vio, no podía hablar, solamente comenzó a llorar. Yo podía leer en cada lágrima: no tengo más tiempo. Jesús no la condenó. Porque como dice Juan 3:17, un versículo que sigue después del versículo que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el siguiente qué dice? El siguiente dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, tome nota de esto. La ley de Dios es perfecta y su demanda de justicia no podía ser ignorada, porque la ley espera ser sancionada. La ley no se va a quedar, si la ley fuera una persona, no va a quedar tranquila hasta que vea que alguien muera, porque la paga del pecado es la muerte y la ley exige justicia. La ley no podía ser ignorada. El pecado cometido por la mujer requería legítimamente la paga de la muerte. Jesús no anuló ese decreto. Al decirle tampoco yo te condeno, cuando Jesús le dijo ni yo te condeno, el que tenía la prerrogativa de condenarla, el que tenía el derecho de tomar la piedra y lanzársela y ejecutar la ley, porque alguien, insisto, tenía que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso no se puede ignorar porque la ley está para cumplirla. Jesús vino para cumplir la ley. Lo que está haciendo no es dejar el pecado sin castigo. Jesús no está dejando el pecado sin castigo. Jesús lo que está haciendo es que Él está asumiendo el castigo de ese pecado en sus hombros. Jesús está diciendo: yo voy a morir por ti. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A morir por ti y por mí. Porque la paga del pecado es la muerte. Y como todos nosotros hemos pecado, ¿qué tendría que ocurrir? Que todos nosotros tendríamos que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y la ley no se va a quedar tranquila hasta que alguien muera. Y Jesús dice: yo muero. Yo doy mi vida por ti. Yo doy mi vida por ti. ¿No te parece extraordinario? Jesús le está diciendo a la mujer delante de sus ojos: confía en mí. Confía en mí. Yo voy a dar mi vida por ti. Porque la ley tenía que cumplirse. Y Jesús cargó los pecados de toda la humanidad en su propia vida y fue a la cruz
y murió porque la ley exigía que alguien muriera y Jesús murió por ti. Al no lanzar la piedra, Cristo lo que extendió fue gracia con la mujer y le ofreció un camino. Yo muero por ti, pero tú crees en tu corazón que si me recibes, no solamente vas a cambiar tu manera de vivir, sino que vas a tener plenitud de vida y vida eterna. Tal cual como la Dayo le lo dijo. Exactamente igual. Antes vivía en tinieblas, pero hoy día tengo la luz del Señor. Vivo tranquila, duermo tranquila. Y dijo algo más. En medio de las dificultades, porque las dificultades no han desaparecido, pero ahora tienes a Cristo el Señor en ti, corazón, para enfrentar la vida, porque la paga del pecado es la muerte y Jesús murió por nosotros. Amén. Esta es una historia de restauración. Cuando Jesús le dice, vete y no peques más, no le está imponiendo ahora una nueva carga ahora para guardarnos, para lograr el favor de Dios. Si ya lo tienes, ya tienes el favor de Dios. Lo que haces ahora, teniendo a Cristo en tu corazón, es que ahora vives con gratitud. Por eso que ahora ya no tiene que ver con la conducta. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha recibido la gracia de Dios, no necesita un código que esté toda la mañana puesta en el refrigerador para que se levante y diga, a ver, hoy día no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, no puedo. Puro no. Ya no vives así. Un cristiano que tiene a Cristo en su corazón no necesita una lista de cosas por no hacer, porque su corazón está tan lleno de Dios que en gratitud por la gracia recibida obedece. Y la Biblia, que en algún momento te pareció algo que podía molestarte y no dejarte ser tú misma, tú mismo, vivir según los códigos del mundo, la Biblia comienza a ser palabras de Dios y comienzas a vivir por amor. Y ya no necesitas un mensaje que te diga, no adulteres, no te acuestes con ella, cuidado con tu sexualidad. No necesitas eso, porque como amas a Dios, quieres honrarlo. ¿Por qué yo le soy fiel a mi esposa? ¿Por qué yo le soy fiel a mi esposa? Porque tengo en mi refrigerador puesto una notita que dice, no adulteres, no te acuestes con otra mujer que no sea tu esposa. Es porque tengo temor, vivo con el temor de que si fallo a eso, entonces me van a poner al frente de una comunidad y me van a apedrear. Ese es el temor que tengo. No me muevo por temor. Soy fiel porque amo. Porque amas a Dios. Y si tú pones a Dios en tu corazón en primer lugar, en tu vida en primer lugar de verdad, la palabra va a ser dulce para ti y vas a vivir en tranquilidad, no con una voz que dice aquí. Solito te autorregulas. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes el Espíritu Santo. Termino diciendo lo siguiente: para restaurar tu vida desde el punto de vista de tu separación con Dios, tienes dos opciones. No te pierdas, dos. Para restaurar tu vida desde el punto de vista de tu separación con Dios, tienes dos opciones. Uno, sujetarte a la ley en todos los puntos y no fallar nunca. Nunca. Sujétate a toda la ley, a toda la ley. 613, creo, prescripciones bíblicas. Y no falles en ninguna. Porque si fallas en una, la paga del pecado es la muerte. No falles en ninguna. Porque si fallas en una, fallas en todas, dice la Biblia. Así que tienes dos opciones. Una, te sujetas. O dos, tomarte de la gracia de Dios ofrecida a través de Jesús, para invitarlo a que viva en tu vida, para así vencer el pecado. ¿Cuál tomarás? Si tú dices,
tomo la religión. A través de la religión voy a sacrificar mi cuerpo. Voy a sacrificar mi sexualidad. Voy a ponerme filtros en los ojos para no ver lo que no tengo que mirar. Voy a bajarme una aplicación que esté todo el día hablándome del Señor aquí. Voy a inventarme algo que cada cierto tiempo me mande una señal eléctrica y me arrodillo a orar. Y a donde esté, y voy a hacer todo eso todos los días. ¿O te vas a tomar de la gracia del Señor para que su Espíritu Santo venga a ti y te ayude a vencer el pecado? Esta es una historia de restauración. ¿Seguirás escondiéndote detrás de la máscara del esfuerzo religioso o te rendirás a la gracia que costó la sangre de Cristo en la cruz? ¿Oramos? Póngase de pie. Oremos al Señor. Comience a orar. Permita que su conciencia le hable ahora. Su propia conciencia. Su conciencia le dice, ¿no? ¿Dónde está usted parada hoy? Ahí está, mostrándole un camino. Esta mujer no tenía nombre, pero estoy seguro que ese día se fue transformada porque alguien le mostró un camino. Ese camino le mostró gracia, restauración a través de la gracia. Y con ese camino, esta mujer encontró restauración. Quizás tú estás hoy día igual acá, con toda una historia en tu vida que tú conoces, tú la sabes. Una historia que oscurece tu camino. Quizás no te oscurece tanto, pero sí no te permite disfrutar la fe. No te permite estar contenta en los caminos del Señor, porque sabes que siempre hay algo que te persigue, que está ahí y que no logra resolverse. Esta mujer se fue restaurada porque Jesús es un Dios de restauración, de oportunidades. Y Él le dio una oportunidad, la misma que algunos de ustedes se han tomado, y sus vidas han sido cambiadas para siempre. Recibe a Jesús, porque el que tendría que morir es tú. Pero si comprendes a través de esta palabra, comprendes que ahora comprendes por qué Jesús murió por ti, para que tú vivas la vida que Él siempre quiso que tú vivas. Recibe a Jesús, recíbelo. Si tú estás aquí y nunca le has recibido, yo te pido que por favor ahí con tus ojitos cerrados me levantes tu manito, así es una señal, me estás diciendo yo recibo a Jesús. ¿Alguien recibe a Jesús? Eso es, muy bien. Eso es, gracias. Mantén tu mano en alto, por favor. Eso es, mantenga su mano en alto. Reciba a Jesús. Eso es, muy bien. Esta palabra tiene sentido porque tu corazón se va a transformar hoy día. Recibe a Jesús, recibe. ¿Sabes cómo cambia una historia cuando alguien viene a Jesús?
no solamente va a cambiar tu historia, cambia tu entorno, cambia tu familia. Si tienes hijos, tus hijos serán bendecidos, y los hijos de tus hijos serán bendecidos, y los hijos de los hijos de los hijos hasta la cuarta generación son bendecidos, porque tú recibes al Señor y le cambias completamente la historia presente de tu vida, pero también tiene el poder colectivamente de cambiar la historia de otras personas. Señor, bendice las manos alzadas en el nombre de Jesús, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo venga sobre ellos ahora y reciban el impacto, Señor, de un cambio, no por códigos de conducta, sino por el poder de tu Espíritu Santo obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús, levanta tus manitos y recibes a Jesús, porque queremos orar por ti. Yo quiero, permíteme, si tienes tu mano en alto, que vengas aquí adelante, por favor, ven. No te voy a pedir que digas nada, así que no te preocupes, solamente que vengas aquí, nada más, para que oremos por ti. Queremos, venga para acá, venga, con toda confianza. Vamos a orar por ti, para hacer una oración que completa la indicación. Pasen para acá, pasen para acá. ¿Alguien más levantó su manito, cierto? Venga para acá. Eso es, venga para acá. Vamos a orar por ellos, ¿sí? Los pastores, ¿me ayudan ahí a orar? Vengan, por favor, vamos a orar por ellos. Si quiere pasar, pase. Vamos a cantar al Señor por mientras, ¿sí? Suavemente. Cantemos al Señor mientras oramos por otros hermanos.